Me da un enorme gusto volverlos a visitar acá en Colombia. Considero, la verdad, mi segunda patria. Hemos tenido mucho éxito trabajando con ustedes. Me da mucho gusto ver a muchos de nuestros clientes por acá. Y pues bueno, vamos a compartir un mensaje corto. Creo que tenemos un falso contacto aquí. Sí, por favor. Listo. Bueno, vamos a compartir un mensaje corto acerca de la visión que tenemos del futuro de las microfinanzas. En primer lugar, me gustaría reflexionar con ustedes un poco acerca de la inclusión financiera. Me da mucho gusto cada vez que vengo a Colombia y los quiero desde una perspectiva externa, donde tenemos la oportunidad de ver otros mercados como el mexicano o el peruano, Ecuador, etcétera. Me da mucho gusto que en Colombia se hacen verdaderas microfinanzas con un sentido social. Y esto no es tan común como pareciera. En ese sentido, quiero mostrarles algunos ejemplos, algunos son clientes, otros no, pero de cómo vemos desde Cata Software el espectro de los que se dicen de inclusión financiera, ¿verdad? En dos ejes, básicamente. En el eje de las X vamos a poner desde que hay un verdadero sentido social del lado izquierdo y del lado derecho un sentido 100% económico de obtener una utilidad. Y en el eje vertical vamos a poner algunos ejemplos de lo que es apoyar a la producción de aquellos de menores ingresos para que puedan salir de esa situación de menores ingresos, comparado con lo que es un crédito, digamos, de consumo que tiene una finalidad que definitivamente pues no es sacar a la gente de la pobreza, a lo mejor ayudarle con alguna emergencia o algo así, ¿no? Entonces, uno de nuestros clientes es ProMujer, por ejemplo, pues ProMujer 100% no tiene fines de lucro, ¿no? Y tiene un sentido social completo. La mayoría de nuestros clientes en Colombia tienen un sentido social y también están orientados al microcrédito productivo. Ahí ponemos el ejemplo de Banco W, pero creo que aplica al segmento en general. México es un mundo bien diferente. Si ustedes pudieran cobrar las tasas que se cobran en México, tendrían negocios completamente distintos. Mis clientes en México cobran tasas activas no menos de 100%, no menos de 100%, ¿ok? Y sus costos de fondeo son muy similares a los que tienen ustedes, ¿verdad? Y luego, peor aún, bueno, no sé si peor, simplemente es otro modelo de negocio, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de tener un impacto social, que es algo en donde Cata Software también estamos comprometidos, pues tenemos ejemplos que a mí, la verdad, me duele un poquito el estómago cuando veo que una fintech, por ejemplo, como Story, habla de la inclusión financiera y de cómo están ayudando a la gente, cuando vemos tasas activas del 160%, ¿ok? En tarjetas de crédito. Entonces, bueno, esto es un poquito para contextualizar qué significa y también un poquito para transmitirles mi gran admiración por lo que se hace en Colombia. Y esto pues se refleja en esas cifras que ven ahí, ¿no? México es una economía del doble, más del doble de tamaño que la economía colombiana en términos de Producto Interno Bruto. Y vean los niveles de inclusión financiera. Y esto es una reflexión que quiero hacer acá. Va a ser un poquito controversial lo que voy a decir, pero México tiene un ambiente donde no hay ningún tipo de regulación de tasas, de ningún tipo, ¿ok? Y entonces, normalmente, cuando pensamos desde un punto de vista empresarial, pues queremos que el gobierno intervenga lo menos posible, ¿verdad? Y entonces, eventualmente esto va a estar intermitente, ya me voy a olvidar de esa preocupación. ¿Qué sucede? Lo que está sucediendo en México, donde no hay ninguna regulación de tasas, es que entonces hay una especie de, en inglés se diría de race to the bottom, ¿ok?
los modelos de negocio toleran una mora altísima. Toleran una mora altísima porque si cobras el 150%, puedes tolerar una mora altísima. Pero ¿qué pasa también? Si no, pasemos al PDF y listo, nos olvidamos de las animaciones. Si toleras esa mora tan alta, también estás educando al mercado a que no tiene que pagar. ¿Sí? Y entonces es una especie de carrera hacia abajo. Y si tú das microcréditos con tasas de arriba del 100%, ¿cuántos negocios realmente pueden pagar una tasa de más del 100% y que además les dé para crecer? Entonces, y sé que lo que digo es controversial porque a nadie le gusta en la industria que las tasas estén reguladas, pero lo que yo observo un poco desde afuera es que ustedes son el triple o cuádruple de productivo en microcrédito individual que lo que hay en México. Y en México el microcrédito individual prácticamente no existe porque el comunal es tan rentable que no hay un incentivo para mover a los clientes al crédito individual, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Sin ser un experto, pero con lo que observo en los distintos mercados, ¿qué es lo que creo que acá tendría mucho sentido? Tener un nivel de tasa más alto para poder tener crédito comunal, pero nada más para el crédito comunal. Aquí el crédito comunal no funciona porque es imposible con la regulación de tasas que ustedes tienen. Y entonces hay un segmento abajo al cual no llegan porque es imposible implementar el crédito comunal. Pero en el individual han aprendido y han resuelto, con todas las dificultades del caso y el gran esfuerzo que se hace, a ser mucho más eficientes que sus comparables de otras regiones. Bueno, entonces una reflexión un poquito de contexto. ¿Esto ya tienen el PDF por ahí? Bueno, habiendo dado este contexto, aquí esto me va a servir de guía, hablemos un poquito de digitalización y de qué papel juega. Todos pensamos que la digitalización tiene que contribuir a la eficiencia, ¿verdad? Sin duda que todos los proveedores que estamos en el sector vamos a venir a decir que con esto nos vamos a hacer más eficientes. Pero vamos a dar un pasito atrás y veamos qué ha pasado con la digitalización y de dónde viene la digitalización en el sector financiero. Vámonos a la lámina 6, por favor. ¿De dónde viene la digitalización en el sector financiero? Bueno, pues está todo el mundo fintech, ¿no? Y las fintechs nos vinieron a asustar mucho, a algunos, en épocas de la… Perfecto, gracias. En épocas de la pandemia, ¿ok? ¿Y qué es lo que vimos? Que ahí hay como una reacción o cierta manera de ver es ¿qué va a pasar si el mundo se vuelve completamente digital? Si los clientes se autogestionan por completo, ¿no? Y entonces hay esta visión de que vamos a hacer las cosas, o ha habido una visión de vamos a tratar de hacer las cosas 100% digitales, ¿sí? La verdad de las cosas es que si yo observo los proveedores de fintech, México está muy desarrollado en fintech, en términos de lo que valen las empresas fintech que hay en México, ¿ok? En mi opinión, nada del beneficio se ha traducido en menores tasas para los clientes, ¿ok? Empresas como, y estoy siendo un poco controversial, pero es que en verdad es como evidente. Fintechs como por ejemplo Confío, que ha conseguido miles de millones de dólares de fondeo, ¿sí? Cobra muchísimo más que los bancos, pero mucho más. Lo digo porque soy cliente de los bancos en Cata Software y continuamente me buscan de Confío para ofrecerme créditos muy convenientes al 40% anual, ¿no? Y está en el otro caso de las fintechs que van al consumidor, como ya mencioné, con tasas del 150%, ¿verdad? ¿Cómo vemos esto desde el mundo del microcrédito y sobre todo de este microcrédito productivo que nosotros en Cata tenemos la preocupación y la responsabilidad como empresa proveedora del sector, y por eso fundamos Cata, de que efectivamente tenga un efecto en los clientes, que siga teniendo un efecto en los clientes? Y lo que estamos viendo son estas tecnologías en México con un efecto que no es ese, es un efecto de ganar muchísimo dinero para los inversionistas y a veces ni eso, porque las moras son tan increíblemente altas que con todo y las tasas tan altas no están saliendo adelante, ¿no? Vamos a repasar cómo podemos compatibilizar esta visión digital con el microcrédito productivo, que creo es el foco principal de este foro.
Hablemos un poco de colocación. Simplificando mucho, la colocación son resolver sobre 3 aspectos de riesgo. ¿La persona es o no es? ¿Me puede pagar y me quiere pagar? Esas son básicamente las cosas que tenemos que resolver durante un proceso de originación, ¿no? Entonces, es quien dice ser. Este es uno de los aspectos que se pueden digitalizar de manera importante. Hay hace rato hablaban de la experiencia de la India y de cómo hay un proveedor líder de biometría, etcétera. Acá en América Latina este mercado es súper caliente y hay múltiples proveedores de validación biométrica. En Cata no hacemos eso, nos integramos con ellos, honestamente porque no sé quién va a ganar, ¿no? O sea, es un mercado muy caliente, con muchísima competencia, que 100% seguro va a haber consolidación, porque no hay manera que tantos proveedores de identidad acaben sobreviviendo, ¿no? Entonces, pero de que hay tecnología para esto, la hay. ¿Cuál es el área de oportunidad acá? Y lo que también a veces no necesariamente en un pitch de venta se dice. Los falsos negativos son muchos y son importantes, ¿sí? Si yo decido que la validación de identidad la voy a tomar, y esto aplica en mi opinión para todos los proveedores, si yo decido que voy a tomar la identidad digital y con base en eso mato el flujo, si no pasan la validación de identidad, 100% seguro voy a estar dejando clientes en el camino, no tan poquitos, ¿sí? Entonces, algo que considerar es con qué mecanismos, si realmente tengo un sentido social, voy a poder seguir atendiendo a las excepciones, porque todas esas tecnologías están sintonizadas para los falsos, para no dar ningún falso positivo. Por lo tanto, dan más falsos negativos. Luego está el riesgo de capacidad de pago. Alrededor de esto también ha habido múltiples iniciativas, de decir que con las redes sociales, que vamos a leer tus SMS, perdón, no, eso es voluntad de pago. Vamos a hablar de capacidad de pago, ¿sí? La capacidad de pago en nuestro segmento es lo más complejo. ¿Por qué? Porque los clientes no generan suficiente data para saber si tienen capacidad de pago. Y aquí es la verdad de mis grandes satisfacciones cuando salgo a campo con los asesores acá, y los buenos asesores, que la verdad son la mayoría, ¿sí? Son pequeños banqueros que realmente están preocupados por conocer a su cliente. Yo diría que son hasta más pequeños banqueros que los verdaderos banqueros que hoy están en una sucursal bancaria que ya no pueden decidir nada por las restricciones de seguridad que tienen, ¿sí? Entonces son verdaderos pequeños banqueros. Este tema en particular, en mi opinión, es el más difícil de digitalizar y no lo veo siendo sustituido por tecnología en ningún momento cercano, ni tampoco con modelos de lenguaje y de inteligencia artificial, ¿sí? Y está el tema de voluntad de pago. Tiene capacidad de pago, pero es una persona que me quiere pagar, me va a pagar, ¿no? En esto ha habido grandes iniciativas de muchos tipos, y allí sí entra, que leo tus SMS, que veo tus redes sociales, veo todo eso. No hemos visto que nada de esto se haya consolidado. Hay múltiples scores alternativos que pueden ayudar, y ahí lo que creo es que hay que ser bien pragmático. Es relativamente sencillo, ¿sí? Si este score adicional me permite mejorar mi relación riesgo-retorno, perfecto, ¿no? Entonces en esto hay bastante innovación, pero también creo que no está resuelto todavía. Entonces, ¿qué pasa con el oficial de crédito? Y esa es la principal reflexión que les quiero dejar hoy. En muchos clientes vemos que se organizan por canales, y entonces tienes el canal digital y el canal tradicional. Y muchas veces hay un head del canal tradicional y un head del canal digital. En nuestra opinión, así no es lo mejor. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos esto el canal digital es un potenciador del canal tradicional. Y el canal digital lo que tiene que hacer es quitarle tareas al canal tradicional. De tal manera que el canal tradicional se enfoque a esas cosas donde no lo podemos sustituir, que es fundamentalmente ese análisis de la voluntad y de la capacidad de pago. Pero definitivamente ese canal sí le podemos ayudar a prospectar, sí le podemos ayudar a todo el desembolso y la documentación, sí le podemos ayudar a la calificación de los clientes. Todas esas tareas sí se las podemos quitar y podemos pasar de entrevistas que hoy hacen los oficiales de crédito de cierta duración a entrevistas de la mitad de duración, porque el resto sí lo pueden hacer los canales digitales, ¿no? Entonces, canal digital, aquí entiendan canal digital como el canal de autogestión de los clientes, ¿no? Entonces, canal digital, ¿para qué sirve? Por supuesto, para toda la transaccionalidad, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Toda la transaccionalidad ahí, ¿sí? Productos de consumo 100% digitales. Por ejemplo, con ProMujer tenemos un producto
orientado a personas de bajos recursos, pero es de consumo, el ticket es bajo, ese es 100% digital y está funcionando muy bien. Pyme, que también otro mundo, porque las pymes formales sí generan data, está toda la data con las autoridades fiscales y entonces puedes hacer un análisis mucho más complejo, eso también puede ser, y seguros también pueden ser en algunos casos 100% digitales. Pero en el microcrédito productivo, el rol del canal digital, en nuestra opinión, es acelerarlo, no hacerlo 100% digital, ¿sí? O en créditos complejos de otros segmentos, como un hipotecario, por ejemplo, es acelerarlo, ¿ok? Pero no lo vas a poder hacer 100% por ahora, todo a través del teléfono. Y también en la autogestión del servicio al cliente, ¿no? Entonces ahí vemos. Entonces un poco el mensaje principal de hoy es, en lugar de pensar tengo el oficial de crédito y canales digitales, es el oficial de crédito potenciado con canales digitales. Esa es la reflexión principal que les quiero dejar. Les quiero agradecer mucho toda la hospitalidad, agradecerle a la doctora María Clara, a todos nuestros clientes. En verdad es un placer poder platicar con ustedes. Creo que no nos pasamos tanto de tiempo. Y pues bueno, estamos nosotros a sus órdenes. Bueno, entonces resumiendo, ¿no? El asesor enfocado a evaluar el riesgo, básicamente, del cliente. Eso es lo que, en nuestra opinión, tiene que hacer. Y evolucionar también a asesor de su cartera. Asesor de su cartera. A darle instrumentos. Por ejemplo, instrumentos que podríamos darle al asesor es para un segmento, por ejemplo, un tipo de micronegocio, ¿cómo se compara con los demás micronegocios que estamos atendiendo? Benchmarking, por ejemplo. Cuestiones donde realmente le ayude al cliente a mejorar su negocio y también califique el riesgo. Entre los dos canales, el digital y el tradicional, la prospección. La prospección, claro que podemos captar clientes interesados por canales digitales, ¿verdad? Y podemos captarlos, podemos calificarlos, podemos, si queremos, validarles la identidad. La verdad yo lo haría hasta que voy a desembolsar porque eso es caro, pero podemos validarles la identidad, calificarlos, etcétera. Y podemos mandarle la pura evaluación de riesgo al asesor, pero ya eso usted tiene que ir, le podemos agendar una cita, usted tiene que ir a tal hora a ver al cliente con un cuestionario reducido que no le va a tomar 2 horas, sino nada más 30 minutos. Eso podemos hacer. Y bueno, digitalmente podemos validar la identidad con un proceso de excepciones. Esa parte creo que es importante por lo que decía yo de los falsos negativos. Y toda la transaccionalidad, autogestionar el servicio, la firma, el desembolso, todo eso se puede hacer electrónico, podemos quitar el papel. En ese sentido, claro que puede apoyar el canal digital. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que les queríamos compartir. Nosotros estamos en el negocio de aumentar la productividad de las fuerzas comerciales o de las fuerzas de cobranza, con tecnología muy pragmática, enfocada al mundo de la inclusión financiera. Nuestro diferenciador es que solo nos especializamos en este nicho. Espero que haya sido interesante la reflexión. Muchísimas gracias a todos. De verdad, me encanta estar en Colombia. Gracias.